Estoy en esta mañana en el Evangelio de Lucas, capítulo 10, verso 38. Lucas 10, 38. Quiero que busquen su palabra. Si hay alguien que en esta mañana no tiene su Biblia por alguna razón, tenemos aquí multimedia y lo que estemos leyendo está aquí paralelo. Lucas 10, 38. Dice, aconteció que yendo de camino entró en una aldea, Jesús, y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual, sentándose a los pies de Jesús, oía su palabra. Pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres, acercándose, dijo, Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. Respondiendo Jesús le dijo, Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero solo una es necesaria. Y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Algo que tenemos que atribuirle a la palabra de Dios entre sus muchas virtudes, y es a mí lo que no deja de llamarme poderosamente la atención y causar un asombro, es que la palabra de Dios no se guarda nada. Te dice lo positivo de las personas, y la palabra de Dios también es capaz de mostrarte aquellos lados oscuros o lúgubres de la vida del ser humano, y es tan sincera y tan transparente que aún en este relato tan doméstico, tan del hogar, tan de la vida cotidiana, nos muestra el perfil de dos mujeres. Diga al de al lado suyo, dos mujeres. No importa que sea hombre o mujer. Y en este perfil de las dos mujeres, lo primero, llamada Marta y María, a las que Jesús visita, lo primero que nos arroja el texto es la controversia de las dos hermanas. ¿Hay alguna Marta aquí en esta mañana? No, mejor. Porque no se iba a llevar la mejor parte. Marías, a ver cuántas Marías hay. Bueno, el mensaje es para ustedes entonces. Y la aparición de Jesús en todos estos acontecimientos de los evangelios es extraordinaria. En muchas apariciones y en muchas visitas que Jesús hace a los hogares y a las casas, siempre tiene una palabra de aliento, una palabra de fortaleza, una sanidad, un milagro. Realmente Jesús era extraordinario, paseando por aquí por la tierra y visitando y extendiendo el reino de Dios. Pero este pasaje atrapa el corazón. Son de esas historias en las que uno las lee una vez y parece que uno lee la historia, pero la historia lo termina leyendo a uno, porque saca lo mejor y lo peor de nosotros. Y lo primero que veo en el texto es la controversia entre estas dos hermanas. Una hiperactiva, colérica, efusiva y comprometida con la rutina doméstica. De hecho, en el verso 41, respondiendo Jesús le dijo, Marta, Marta, turbada estás y afanada con muchas cosas. ¿Conoce gente así? ¿Con muchas cosas? ¿Con pocas cosas? ¿Gente que no hace nada? Pero aquí vemos que Jesús saca a relucir algo que en parte es una virtud. Porque quiero decirle que una persona que tiene muchas cosas y que está en el afán y que está a la orden del día y que está haciendo algo pero ya está pensando en el más allá, en qué va a hacer después, proyectando al día de mañana, es ese tipo de gente que siempre caracteriza para el liderazgo, es esas personas visionarias, esa persona que no se conforma, esa persona que no es mediocre, esa persona que no anda con medias tintas, siempre está avanzando.
Por eso tenemos que destacar que si bien Marta aquí está recibiendo una reprimenda de parte de Jesús, Jesús le dice, Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero vemos que le está llamando la atención porque en el verso 40, usted me sigue, dice, Marta se preocupaba con muchos quehaceres. Una persona ocupada. Una persona que siempre quiere estar a la orden del día. Todo lo contrario con María. María dice en el verso 39, tenía una hermana que se llamaba María, la cual sentándose a los pies de Jesús oía su... Dos perfiles. Una hiperactiva haciendo cosas y cosas en la casa, en la rutina doméstica, y la otra sentada, apática, pasiva. Se le estaba cayendo el techo de la mugre, pero ella estaba sentada. Déjeme bajarla un poquito para después levantarla. Ahora, la otra era mansa, introvertida, flemática de temperamento, para nada reaccionaria y ausente en la actividad. Y creo que esto es un vivo reflejo de lo que pasa en los hogares cotidianamente. ¿Sí? Andá a hacer tu pieza, te dije. Y puede decírselo tantas veces hasta el hartazgo, mientras que la otra persona está... Mi esposa a veces me dice a mí, no podés hacer dos cosas a la vez. ¿Algunos le dijeron alguna vez eso? Es cierto, las mujeres son en esto un ejemplo. Pueden estar para el niño, para darle la comida, para llevarlo a la escuela, para lavar, para planchar, para limpiar, para cocinar, para servir a Dios. Y el esposo trabaja, viene cansado y ya después, sillón y control remoto, ¿sí? Pero no es la idea entrar en estas cuestiones, son innecesarias lo que estoy diciendo. El texto bíblico es el vivo reflejo de lo que podamos vivir nosotros, pero yo quiero ir mucho más allá, al hecho espiritual de la cuestión. La visita, en este caso, es lo preponderante, es lo que hace resaltar. Y era para la segunda, o sea, en este caso, María, el escenario principal de la casa. No era momento para María de ocuparse en los quehaceres, sino que para María la prioridad ahora era escuchar a Jesús. Y vemos que como personas todos tenemos distintas prioridades. Lo que para uno puede ser una prioridad, para el otro no la puede ser. Lo que para uno puede ser de relevancia, para otro puede ser de menos interés. Pero aquí hay que resaltar que María estaba en lo cierto. No era momento de limpiar, no era momento de ordenar, no era momento de afanarse, era el momento de estar a los pies de Jesús escuchando su palabra. Esta es una mañana como esa. Usted debería dejar todo de lado para escuchar a ver qué es lo que Dios le quiere decir. ¿Cuántos dicen amén a esto? El escenario principal de la casa era Jesús. No era momento de hacer otras cosas. Y lo tendría que haber sido también para Marta, pero su histeria meticulosa y detallista reprochó la pasividad de su hermana. Porque vio que la persona que es temperamental, activa, colérica, hiperactiva, es como que quiere tener siempre el control de todas las cosas y que todo esté ordenado y que... ¿Conoce gente así? Es cierto, si nos ponemos en el papel y en el rol de Marta, el orden de la casa tenía que estar a la altura y calificar para semejante visita, en este caso la de Jesús. ¿Cómo tendría usted la casa si viene Jesús a visitarlo? Seguramente. Así que deja traslucir sus diferencias de hermanas y increpa a María ante Jesús. Ya lo vimos en el verso 40. ¿No te da cuidado de mi hermana que me deja servir sola? Dile pues que me ayude. Lo pone a Jesús en medio de la cuestión y en medio del conflicto. Decile algo. Jesús era la visita.
que Marta busca justificar, busca un aliado y busca una complicidad para retar a su hermana. Y aquí lo interesante y que no podemos dejar pasar es que Marta habla mal de María delante de Jesús. El texto lo dice, verso 40. ¿No te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Le estaba hablando mal a Jesús de su propia hermana. Y ahí va la palabra y la aplicación. Mientras algunos hablen mal de vos, Jesús habla bien de vos. Decía el de al lado. Mientras alguien te critica, Dios te reivindica. Mientras alguien te descalifica, Dios te está poniendo un signo del mejor y del más aprobado. ¿Cuántos dicen amén? Es cierto, porque aquí Marta la descalifica a su hermana. Pero Jesús trata de justificarla de algún modo. El verso 41 dice, el 42, pero una cosa es necesaria y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Le está diciendo, vos estás llena de actividades que son de menor importancia, pero María está escuchando la palabra de Dios. Y hoy seguramente habría un montón de actividades recreativas, y no quiero quitarle mérito al descanso, al reposo, a la salida, al esparcimiento. Claro que es bueno, claro que es saludable para la familia, para los hijos. Claro que hay veces uno tiene que tomarse un tiempo en medio de la vorágine de la vida, pero quiero decirle que frente a todas las cuestiones que pueden llegar a ser buenas, lo mejor es estar escuchando la palabra de Dios. Por ello yo celebro que en esta mañana usted esté aquí. Yo cuando no era cristiano consideraba una pérdida de tiempo ir a la iglesia. Decía, esta gente está loca, se encierra los fines de semana en la iglesia. Claro, yo no había tenido un encuentro con Jesús. Nunca todavía Dios se me había manifestado. Entonces yo pensé que la gente estaba loca de estar allí. Pero cuando me convertí al cristianismo y entendí que la palabra de Dios tiene las respuestas a todas nuestras necesidades, desde el día que me convertí no he faltado una reunión a escuchar la palabra de Dios. Cosas dignas de imitar. Ahora en el verso 39 dice algo interesante. Esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual sentándose a los pies de Jesús oía su palabra. María a los pies de Jesús escuchando la palabra, mientras la otra arreglando la casa, haciendo limpieza. Ahora, aquí se deja un espacio abierto para la conjetura y para la especulación. Quiero que lea nuevamente el verso 39, la última parte. Sentándose a los pies de Jesús, oía su palabra. Y ayer yo estaba con este mismo texto en la reunión de líderes y les decía a los líderes, ¿qué creen que le estaría diciendo Jesús a María? Y pastor, oía su palabra. Sí, pero ¿qué palabra? Y aquí me deja el escenario abierto para la especulación, para la conjetura. ¿Qué palabra le decía? ¿Qué opina usted? ¿Estaría predicando? ¿Estaría enseñando las promesas de Dios en todo el Antiguo Testamento? ¿Qué palabra tenía Jesús para decirle a María? Me gusta jugar con este aspecto en el que hay un gran signo de interrogante. Y darle rienda suelta a la imaginación y decir, bueno, Jesús le puede haber dicho muchas cosas a María, que la tenía allí embelesada. ¿Qué le decía Jesús a María? Es la pregunta. ¿Cuál era la palabra que Jesús creyó pertinente soltar sobre María? Y como le decía recién, nos deja un espacio abierto. ¿Qué discurso? ¿Qué consejo le estaba dando? Podemos deducir por qué estaba tan absorto María escuchando el discurso de Jesús. Quiero que me acompañe un minuto al Evangelio de Juan, capítulo 11. Verso 1 dice,
Estaba entonces enfermo uno llamado de Betania, la aldea de María y de... Ahí están nuestros dos personajes. María y... Acá el texto deja develado que tenían un hermano que se llamaba Lázaro. Y estaba enfermo. Esa misma casa que Jesús había visitado un tiempo antes. Verso 2, María, cuyo hermano Lázaro estaba enfermo, fue la que ungió al Señor con perfume y le enjugó los pies con sus cabellos. Enviaron pues las hermanas para decir a Jesús, Señor, he aquí que el que amas está enfermo. Jesús estaba en otra aldea ahora enseñando. Estas hermanas que habían recibido a Jesús mandan un mensaje y le dicen a Jesús, Jesús, Lázaro está enfermo. ¿Qué pretendían las hermanas? Que Jesús viniera, otra visita, y que sanara a Lázaro como lo había hecho con tantos enfermos. ¿Sí? Ahora, Jesús estaba anticipando, y escuche lo que le voy a decir, a preparar la casa, a preparar el contexto y a preparar a María para la prueba que iba a venir. Sí. La prueba que iba a venir sobre ese hogar y sobre esa casa era un desenlace familiar, era un duelo familiar, era la ausencia irreemplazable de los afectos, de las pérdidas, como fue la muerte de Lázaro. ¿Qué dice el título del capítulo 11? Muerte de Lázaro. ¿Sí? Y déjenme ponerlo en estos términos. Frente a algún desenlace inesperado y repentino en tu vida, Jesús siempre se anticipa a darnos una palabra que nos sostenga y que nos fortalezca. Y no es una palabra más, es una palabra puntual, específica, no es cualquier palabra, es la que vos en el momento preciso, particular de la prueba vas a necesitar. Así que si alguien me pregunta a mí, bajo la conjetura y bajo ese gran interrogante, ¿qué era lo que oía María en el capítulo 10 de Lucas, que estaba tan absorta a los pies de Jesús? Jesús le estaba preparando para lo que iba a acontecer. ¿Le había dicho específicamente que iba a morir su hermano? No necesariamente. Pero quiero decirte esto. Cada vez que vos estés por atravesar una situación difícil en tu vida, si vos tenés la disponibilidad de escuchar a Jesús diariamente y de tener comunión con Él, quédate tranquilo, que Él se va a anticipar y te va a preparar el corazón para la hora de la dificultad. Ahora, ¿una palabra de Dios puede evitar una dificultad? No necesariamente. Pero sí prepararte y tener en tu vida un reservorio de promesas para enfrentar la crisis. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, Jesús le dijo algo interesante en ese debate de Marta y María. Jesús, no le decís nada, que yo estoy limpiando y ella está ahí escuchándote a vos, están charlando y yo aquí desangrándome con tanta actividad. Jesús le dijo, Marta, Marta, afanada y turbada estás, ¿recuerda? María ha escogido una parte la cual no le será quitada. Una cosa necesaria, le dice Jesús, que no le será quitada. Ahora vayamos al texto de Lázaro. Muere Lázaro. Jesús es avisado. Pero en el verso 19 dice, el capítulo 11, muchos de los judíos habían venido a Marta y a María para consolarlas por su hermano. Lázaro murió. 4 días llevaba muerto. Los vecinos, la familia, vino a consolar a los deudos, a los que habían sufrido la pérdida. ¿Cómo se utiliza comúnmente? El velorio, las condolencias.
que muchas veces las palabras están de más. Veo que a veces uno se siente en una crisis cuando tiene que ir a un velatorio y saludar ¿a cuánto le ha pasado? A los que han perdido a alguien. No sabe qué decirle. Y es que no hay que decir nada. Hay que acompañar. ¿Está bien? Hay veces las palabras que uno pueda decir por ahí caen hasta desubicadas. Y ellos dicen que vinieron a consolarla. Pero quiero señalar el verso 20. ¿Me sigue? Entonces Marta, cuando oyó que Jesús venía, salió a encontrarle. ¿Quién era esta Marta que cuando oyó que Jesús venía salió rápido de la casa a encontrarle? La misma que cuando Jesús visitó la casa, ¿qué estaba haciendo? ¿Qué estaba haciendo? Llena de cosas. Y me gustó porque en el idioma original griego en el que fue escrito el Evangelio, ese salió a encontrarle, está conjugado en un verbo que da la idea de que salió corriendo. ¿Cómo? Que viene Jesús, salió como tiro. ¿Y por qué salió corriendo? Mire lo que le dice en el verso 21 a Jesús. Y Marta dijo a Jesús, Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. Es verdad, ella se anticipó y llamó a Jesús para que Jesús venga a sanarle. Pero la que no estuvo a los pies de Jesús escuchando la palabra, la que se ocupó de cosas triviales en el momento que Jesús vino a ministrar a la casa, ahora tenía una lista larga de reproches. La miramos y la vemos reaccionaria. Salió corriendo, atropellando a medio mundo, increpa a Jesús porque le dice, Jesús, ¿por qué no estuviste en el momento de la necesidad? Jesús, ¿por qué no fuiste y te apersonaste cuando mi hermano más te necesitaba? Responsabiliza a Jesús por lo sucedido. Le echa la culpa a Jesús que el hermano murió. Si hubieses estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. Reprocha la ausencia de Jesús. Si hubiese. El típico o la típica persona que cuando le predicas el Evangelio te dice, mira, si existiera Dios, no pasaría esto. Si existiera Dios, no acontecería aquello. Si existiera Dios, es como que ponen la persona de Dios en responsabilidad de la desobediencia del hombre. ¿Me está siguiendo? ¿Conoce personas así? Que frente a los infortunios de la vida busca culpables, a todas las cosas le busca culpable, a todo lo que ocurre le busca un culpable, tiene que tener un nombre y apellido lo que a mí me pasa. No necesariamente. Como para justificar las crisis de la vida, siempre buscamos afuera lo que deberíamos examinar adentro. Claro. ¿Por qué reacciona así Marta? Sale corriendo, increpa a Jesús. Lo hace cargo de que el hermano murió. Y porque Marta no estaba preparada. Uno tiene que estar preparado para las cosas que le acontezcan en la vida, no humanamente. La crisis nos sorprende a todos. Y Marta tuvo otra reacción porque en la casa no tuvo su tiempo con Jesús, no tuvo su palabra para enfrentar la prueba. Que la palabra en realidad, como dije hace un momento, no evita la prueba, pero sí nos sostiene. Erika decía hace un rato que a ella la está sosteniendo una palabra frente al problema con su papá de salud. Aquel que comenzó la buena obra será fiel en... Y mire cómo una palabra te sostiene. ¿Cuántos se sienten sostenidos a veces por una palabra que Dios le da? Una palabra. Claro que sí. Porque la palabra tiene el resorte que nos despega de las frustraciones.
La palabra es esa amortiguación que uno puede darle al conflicto. Y viene gente que a lo mejor no conoce a Dios y te dice, ¿cómo puedes estar tan entero? ¿Cómo puedes estar tan entera frente a lo que te acaba de pasar? Y bueno, porque estoy confiando en Dios, que Dios puede revertir los cuadros, que Dios puede hacer milagros, que Dios puede crear ríos en la soledad y manantiales en el desierto. Tenía el reservorio de la palabra. Por eso es que, aunque a vos a veces te parece fastidioso que los pastores te decimos, vení al culto, vení a escuchar la palabra. ¿Por qué te lo decimos? Porque la palabra se anticipa y porque la palabra, este libro sagrado de Dios, tiene la capacidad de en medio de las circunstancias sostenerte. Es esta palabra, cielo y tierra pasarán, pero mi palabra no pasará. Ahora, ¿viste la reacción de Marta por no tener la palabra en el corazón? ¿Querés ver la reacción de María? Verso 20. Entonces Marta, cuando oyó que Jesús venía, salió a encontrarle. Dijimos que salió corriendo, desesperada, a culpar, a buscar culpables, a increpar a Jesús. Pero fíjense cómo termina el verso 20. Pero María se quedó. ¿Quién era la que había escuchado la palabra a los pies de Jesús? Y frente a que viene Jesús ahora, ¿qué hace María? ¿Sale despavorida? ¿Sale a buscar culpables y a querer increpar a Jesús por su ausencia en el momento de la necesidad? ¿Qué hace María? Ya se me va a decir, bueno, pero María siempre era tranquila. De hecho, mientras la otra se volvía loca, ella estaba sentada. Ahora una sale corriendo. Fíjese cómo los temperamentos afloran. No importa la circunstancia, afloran igual. Cuidado la cámara. ¿Me está entendiendo? Ahora María estaba en casa. Y sí, hermanos queridos. Porque al oír su palabra, Jesús se anticipó a prepararla para la prueba. Por eso María no desbordó. Por eso no culpó a nadie, se quedó solita en casa, esperando la palabra. Ahora, hay un detalle más que quiero señalar en esta mañana para ir cerrando. Verso 39 de Lucas 10. No se me vaya de Juan 11. Lucas 10 dice algo muy interesante, al menos para mi atención. Dice, sentándose a sus pies, oía su palabra. ¿Dónde estaba? A los pies de Jesús, ¿verdad? En señal de reverencia, en señal de atribuirle o adjudicarle a Dios soberanía, confianza. Quien se pone a los pies de otro le está implícitamente dignificando, otorgándole reverencia, respeto, dependencia. Ahora mire cómo la encuentra Jesús a María después de la muerte de su hermano. Capítulo 11, verso 32. María, cuando llegó a donde estaba Jesús, al verle, se postró a sus pies. ¿Cómo recibió su palabra? A los pies de Jesús, con humildad. ¿Cómo recibió a Jesús en el momento del infortunio, de las pérdidas? Con humildad. Ese a sus pies, la pone a María en un escenario extraordinario para recibir un milagro de Jesús. Jesús no adhiere a los soberbios, a los altaneros, a los que reprochan, a los que reclaman, a los que increpan a Dios, a los que lo culpan a Dios por las cosas que nos pasan. De hecho, dice, Él resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Postrándose a sus pies. Era una cuestión cultural también.
de ponerse a los pies de un maestro, del que enseñaba y demás. Mi pregunta en esta mañana es, ¿estás buscando tu palabra para el momento de la crisis? ¿Estás buscando anticiparte a las cuestiones que puedan acontecer en tu vida? Buscando primeramente la palabra de Dios. Es interesante, porque vemos a un Dios atemporal, un Dios que sabe lo que mañana te va a pasar a vos, y un Dios que tiene la capacidad de hablarte antes de que las cosas acontezcan. Por eso, a mi criterio, es de suma importancia que hoy estés aquí. Oía su palabra. ¿Qué palabra? La que la iba a anticipar al conflicto. No es una cuestión de semántica, pero me gusta jugar con la palabra. Oía su palabra. ¿Qué palabra le dijo? Que si creía en él, vería la gloria de Dios. Fíjate en el capítulo 11, donde muere Lázaro. ¿Sí? ¿Lo tiene? Verso 25. Le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive, escuche, todo aquel que vive, ¿cuántos viven? ¿Cuántos están vivos? Ayer le contaba a los chicos en el auto que estudiando historia de la iglesia, esta semana, específicamente la Reforma protestante, surgió un personaje, Isabel la Católica. ¿Cuántos lo sintieron nombrar? Ella se casó con otro rey, otro emperador, y tuvo varios hijos, entre ellos una se llamaba Juana. La historia la registra como Juana la Loca. ¿La sintió nombrar? ¿Está Juana hoy acá? ¿Por qué le llamaron Juana la Loca? Porque ella se había casado con Felipe el Hermoso. No se ría. Lea historia. A ver a los chicos, mayormente, googleenlo. Juana la Loca, va a aparecer el por qué Juana la Loca. Felipe el Hermoso, vos sabés esto, ¿no, Leonel? ¿Lo habías leído? Murió de joven. Ella estaba tan enamorada de Felipe, el Hermoso, se le decía así, que cuando murió no aceptó la pérdida. Su dinero le permitió embalsamar a su esposo, de lo cual ya había tenido hijos. Y ella estuvo casi 55 años con su esposo embalsamado, paseándose en los carruajes de todo su reinado. Felipe el Hermoso ahí, embalsamado, con ella, lo llevaba a las gestiones parlamentarias, lo llevaba a la casa, lo llevaba al campo. Por eso la historia le adjudicó Juana la Loca. ¿Sí? ¿Cuántos están vivos hoy y no están como Felipe el Hermoso? ¿Qué dice el texto? Y todo aquel que vive, usted, y cree en mí, en Jesús, no morirá eternamente. Y esto es un llamado a la salvación. Mire, el hombre más desdichado o el hombre más desgraciado en esta vida no es el que haya perdido su dinero,
su familia, su casa, sus sueños, sus oportunidades. El hombre más desgraciado es el que ha perdido la oportunidad de encontrarse con Dios. Si usted en esta mañana se encuentra con Dios, va a ser la persona más desdichada. De hecho, Jesús dijo, ¿de qué le sirve al hombre ganar todo el mundo y perder su alma? Mañana Dios puede llamar a tu vida para que cruce los umbrales de la eternidad. No importa la edad, no importa el estrato social, no importa que tengas la vida resuelta. Mañana Dios te puede llamar. Y dice que el que cree en Él no morirá eternamente. Morís temporalmente, morís a este mundo, a esta vida. Pero por la eternidad estarás vivo delante de Dios. Por eso Él dijo, yo soy la resurrección y la vida, y el que cree en mí, aunque esté muerto, a los hombres, aunque esté muerto, vivirá, y vivirá la eternidad para con Dios. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, claro, Marta, como no tenía esta palabra en su corazón, se desesperó, salió corriendo, estaba presa del dolor, del llanto, de la incomprensión. Pero María, como había estado con Jesús, y Jesús ya le había dicho que Él era la resurrección y la vida, María estaba en casa tranquila. ¿Cómo cierra la historia? Con un final feliz, como todas las historias de la Biblia. Capítulo 11, verso 40. Jesús le dijo, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto, y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo, Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz, Lázaro, ven fuera. Y el que había muerto salió, atada las manos y los pies con vendas, y el rostro envuelto en un sudario. Jesús dijo, desatadle y dejadle. Al verso 39 dijo Jesús, quitad la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo, Señor, hiede ya, porque es de 4 días. Sí, estaba con rigidez cadavérica. Los signos vitales ya se habían perdido hacía mucho tiempo. Su sangre estaba coagulada en las venas, en las arterias. Imposible una resucitación. Pero cuando viene el espíritu de vida, aún en la tumba más oscura y más lúgubre en la que se encuentre el ser humano, desde allí escuchará la voz de Dios y saldrá nuevamente a la vida. Quiero decirte que si estás atado, que si estás muerto en tus sentimientos, muerto en tus afectos, muerto en tu esperanza, muerto en tu depresión, este mismo Jesús que resucitó a Lázaro en esta mañana tiene el espíritu de vida para volverte nuevamente a poner en la vida, valga la redundancia. ¿Cuántos dicen amén?